Pues vamos a dar inicio en este momento en lo que la parte técnica de la presentación, pues en nombre del Centro de Investigaciones para la Democracia y la Universidad de Oriente, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Soy Ruth Cienfuegos, la especialista de Gobernabilidad Democrática del Proyecto Sociedad Civil y Democracia, y tendré el gusto de facilitarle este evento. Decirles que una de las líneas de investigación del CIDEM es la representación política de la mujer. Desde el año pasado, con la visión estratégica de nuestro director, se está impulsando una campaña denominada Mujeres Comprometidas por la Democracia, y para este año tenemos #Igualdad, cuyo objetivo es contar con un espacio a través del cual las mujeres de la región oriental puedan intercambiar ideas, formarse sobre la igualdad de género, la participación e incidencia política, derechos humanos y otros que contribuyen a su ciudadanía. A nivel del mundo, las mujeres constituyen casi la mitad de todas las mujeres que migran. Desde los 95 millones que están reportados por los organismos internacionales, el 49.6 son mujeres. Y El Salvador no es la excepción. En El Salvador, la migración lo componen las mujeres con un 49.1%. Entonces, este es un fenómeno que tiene diferentes aristas y con grandes implicaciones para la sociedad salvadoreña. Es así que el CIDEMO ha tenido a bien programar esta conferencia virtual denominada La Mujer Salvadoreña y la Migración. En primer lugar, agradecer el apoyo que siempre hemos recibido de UNFA, a través de la oficial en este momento de la licenciada Desiree Arteaga de Morales, ¿verdad? También agradecemos siempre el apoyo que hemos tenido con la presidenta del Comité de Género de UNIVO y vicerrectora académica, la licenciada y maestra María Luisa Sevillano. Y para dar inicio, pues vamos a compartirles una pequeña agenda de este evento. Primero, pues la presentación, y tenemos posteriormente las palabras de bienvenida a cargo de nuestro director, licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietrich, la presentación que estará a cargo de la licenciada Desiree de Morales, algunas preguntas y un espacio de preguntas y respuestas, y posteriormente pues el cierre a cargo de la licenciada y maestra María Luisa Sevillano. Sin más preámbulo, dejo al licenciado, nuestro director, al licenciado Mejía Dietrich, con las palabras de bienvenida. Muchas gracias, ingeniera Ruth. Muy buenos días, estimados estudiantes, miembros de la sociedad civil, profesores que están presentes e invitados especiales. Un cordial saludo a la maestra María Luisa Sevillano y a nuestra invitada especial, la licenciada Desiree Arteaga. Comentarles un poco brevemente cómo nace esta actividad o qué es el Centro de Investigación para la Democracia. Y es un proyecto que se enmarca bajo el acuerdo de cooperación entre la Universidad de Oriente y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es así como nace en ese acuerdo, fruto de ese acuerdo, el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEM, cuyo objetivo estratégico y a la vez podemos decir de relevancia generacional es tratar de incidir en la sociedad civil para que ésta conozca sus derechos y pueda monitorear el trabajo constante de algunas instituciones del Estado. Y otro punto esencial es conectar a la ciudadanía, a ese liderazgo emergente. En este caso tenemos la mayoría, pues, estudiantes de diversas carreras universitarias, y que puedan conectarse esos liderazgos emergentes con el conocimiento social de relevancia en algunas iniciativas que ha emprendido el CIDEM. Es así que tenemos este día la presencia de la licenciada Arteaga, del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, quien nos hablará sobre la mujer salvadoreña y la migración. También esperamos seguir fortaleciendo, licenciada, estos lazos de amistad, ¿verdad?, con la institución que usted representa. Sé que tenemos un evento en la agenda y estamos coordinando con la Facultad de Medicina
para el 13 de mayo y hablar un poco de esa falta de acceso a algunos derechos sexuales y reproductivos. Pero la agenda de hoy es la mujer salvadoreña y la migración, y agradecer nuevamente también a cada uno de todos los jóvenes presentes, de profesores, de investigadores, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, por agendar este espacio para reflexionar un poco sobre la concientización y promoción de la participación ciudadana en esta iniciativa que es la representación política de la mujer y que también se enmarca en otra estrategia que está llevando a cabo USAID, que es sobre el tema de concientización en la migración irregular. Pues no me queda más que expresar algunas, parafraseando a Albert Einstein, ¿ven? Que la mente es como un paracaídas, hay que abrirlo y que si no se abre no funciona. Por tal razón invito a cada uno de los presentes a que puedan abrir esa mente y absorber la conferencia magistral de esta mañana. Nuevamente, gracias por su valiosa asistencia virtual. Bueno, muchísimas gracias, licenciado y maestro. Vamos a continuar con la agenda, pero quiero compartirles primero una especie de hoja de vida de la licenciada Arteaga Morales. Ella es licenciada en Economía de la UCA, tiene una maestría en Administración de Empresas y Consultoría Empresarial de la Universidad de El Salvador. Actualmente se desarrolla en el cargo de oficial de Población y Desarrollo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, también como punto focal de monitoreo, evaluación y de asistencia humanitaria. Tiene una coordinación en pobreza y desarrollo. Previamente estuvo a su cargo como directora de Planificación Nacional en la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia de El Salvador. Ha sido economista senior del equipo del Informe de Desarrollo Humano en el Programa de Naciones Unidas para PNUD en Guatemala. Luego también se ha desempeñado como economista senior en el Banco Central de Reserva. Estos son algunos de los aspectos, si no hablaríamos todo el día de toda la experiencia que tiene la licenciada Arteaga. Entonces, sin más preámbulo, nada más decirles que aprovechemos esta ponencia porque la licenciada tiene mucho que compartirnos y este día para aprender. Muchísimas gracias, licenciada, le dejo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Nuevamente, pues, agradecerles este espacio y definitivamente tomo las palabras de que vamos a continuar trabajando, vamos a continuar coordinando este tipo de eventos, ¿verdad? Que nos permite no solo, en realidad, más que compartir e interactuar, ¿verdad? Porque uno siempre de estas experiencias aprende, ¿verdad? Así como tal vez yo pueda lograr transmitirles cosas que les resulten interesantes, también ustedes a través de sus opiniones o inquietudes, sin duda tendrán cosas bastante importantes y bastante interesantes que compartir. Miren que a propósito de lo que se hablaba de cuál es el porcentaje de mujeres que migran, ¿verdad? Eso está totalmente correlacionado de cómo tenemos la estructura poblacional del país. Precisamente el 53% del total de la población somos mujeres y el resto son hombres. Entonces, llama la atención, ¿verdad? Que si nosotros vemos hace ya bastantitos años, el porcentaje de mujeres que estaban en condición de migración era muchísimo menos. Pero en los últimos años eso se ha revertido, ¿verdad? Y entonces ya la migración de las mujeres ya no solo se asocia como un colectivo o porque el hogar migra, sino también ellas de forma individual, lo cual pues obviamente ha acarreado también una serie de riesgos, ¿verdad? Que como en su condición de mujeres tienen que sufrir a lo largo de las travesías. Pero creo que vamos a iniciar diciendo que el fenómeno de la migración en El Salvador es un fenómeno histórico. Posiblemente, ¿verdad? Algunas personas con menos edad podrían considerar que este fenómeno es un poco más reciente. Lo que pasa es que las modalidades en las que se ha dado la migración han ido cambiando en el tiempo, pero El Salvador siempre ha sido un país migrante neto. Entonces, para hablar un poco de eso, ¿verdad?
tenemos que, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde las décadas de los 60 y de los 70, la cifra de población salvadoreña migrante ha ido en aumento, motivada por diferentes causas, pero llama la atención que esas causas se han concentrado mayormente por razones económicas. Obviamente, el conflicto armado de la década de los 80 intensificó la migración por el aspecto económico, pero también por el entorno, ¿verdad?, de inseguridad y de conflicto que reinaba en esas décadas, siendo siempre los Estados Unidos de América el principal destino de los connacionales. A medida que se han ido presentando limitaciones legales, ¿verdad?, para la llegada de connacionales a Estados Unidos por condiciones, dijéramos, e iniciativas del gobierno de los Estados Unidos y de otro tipo, ¿verdad?, la migración se ha reencauzado. Entonces hemos visto cómo poco a poco las personas que migran también ahora buscan otras naciones que están presentando, digamos, resultados crecientes. Sobre todo en el caso particular de Canadá, ¿verdad?, que tiene una frontera muy cercana a la de Estados Unidos, y eso ha permitido que muchos connacionales, con estas medidas de los últimos años, hayan acudido a pasarse la frontera hacia Canadá. Pero también en su momento, como producto de la guerra, vimos cómo hubo una migración bastante fuerte a Australia, a Suecia, y posteriormente tenemos ya una migración cada vez más importante a países europeos como Italia, España, y aquí en nuestra misma región, a Guatemala, a Honduras, a Panamá, a Costa Rica y Belice. Y llama la atención en el caso, por ejemplo, de Honduras, que es un país que todos conocemos, que ha sufrido una inestabilidad política y condiciones bastante, dijéramos, duras, y no obstante encontramos migración salvadoreña a ese país. Se estima que más de 232 millones de personas viven fuera de sus países de origen, dentro de los cuales, pues, nosotros tenemos una estimación de unos 3 millones fuera del país de población salvadoreña. También nos encontramos que los flujos migratorios se incrementaron durante la primera década del presente siglo. Según el censo de los Estados Unidos, que para efecto del tema de migración es muy importante para este análisis, porque para nosotros a nivel nacional puede ser un poco más difícil el conteo de los salvadoreños que están en otro país. Entonces, según el censo, entre el 2000 y el 2010, la migración de personas salvadoreñas creció en un 157%. Y hasta uno se pregunta si en realidad esa cifra no es mayor. Al desglosar los flujos migratorios por regiones, la zona oriental es la que ocupa el primer lugar con el 31.9% del total de personas migrantes, seguido por el área metropolitana de San Salvador con el 19.6% y finalmente con la zona occidental con un 18.9%. Al final de esta presentación, mantengan esta idea, porque es muy interesante cuando uno ve el porcentaje por departamentos de las personas que deportan o que retornan al país. Volvemos a encontrar que la zona oriental es la más importante. Sin embargo, la migración y sus impactos, tanto en los países de origen y de destino, hace algún tiempo pasaban desapercibidos, acontecían, pero no eran importantes. Por lo tanto, las políticas públicas no visibilizaban, como ahora, en su planificación y en la toma de decisiones, el tema migratorio. No era un tema de la agenda pública. Sin duda, la migración merece un abordaje especial, inclusive a nivel histórico, ya que más allá de las cifras,
esto lo que nos evidencia es una causa y efecto de una serie de dinámicas y transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que ameritan una atención especial. Y yo como Fondo de Población les agrego a esto, no solo hay, dijéramos, un impacto, ¿verdad?, que es evidente en cuanto a la actividad económica, en cuanto a la fuga de cerebros, porque estamos perdiendo gente joven, gente potencialmente productiva, cuya potencialidad se aprovecha en los países del destino y no en los países donde ellos nacieron. Pero a nivel también demográfico, lo que está aconteciendo es que esta migración de gente en una edad promedio de 32 a 35 años, también influye e impacta en la estructura de la población y en el crecimiento poblacional de nuestro país. También están migrando mujeres jóvenes. Y ustedes pueden observar algún día, que sean ustedes acuciosos, cómo la tasa de fertilidad y de natalidad está cayendo en el país. Y no es producto necesariamente de un mayor uso de métodos anticonceptivos, ¿verdad?, sino también de la toma de decisiones, del empoderamiento de la mujer y de la migración femenina. Entonces también este tema de la migración no va a tener ese enfoque ahora, pero lo que yo quiero evidenciar es que tiene muchas aristas interesantes que ameritarían una explicación o un estudio más acucioso. Aquí les traía una foto, ¿verdad? Porque efectivamente nuestro país es un país de origen, tránsito, destino y retorno o inserción de la población migrante. Es decir, que en nuestro país lo que se conoce como el ciclo de la migración se da, dijéramos, en todas sus fases y en todos sus momentos en el tiempo. El contexto de la migración salvadoreña, ¿verdad? Esta foto es muy ejemplificante y habla por sí sola. Todos los peligros en la travesía hacia Estados Unidos y ahora hacia otros países. Son numerosos los casos de inmigrantes que perecen asfixiados en camiones de carga, ahogados en ríos y mares. Acuérdense aquella noticia espeluznante que vino al país y que conmovió a todo el mundo, ¿verdad? Del papá con su hija que fallece, él tratando de salvarla. En ríos y mares, o que son víctimas de abusos por parte de los llamados coyotes y organizaciones criminales transnacionales, como los carteles de tráfico ilegal de personas, ¿verdad? Todo el tema, ¿verdad?, que ha ido evolucionando en relación a los aproximadamente 800,000 jóvenes del programa DACA, que también han tenido algunos riesgos, ¿verdad?, sobre la estabilidad. También el hecho de que tenemos entre 3, 3.5, este tema de las cifras de cuántos salvadoreños hay, quiero comentarles que va a ser bien importante porque Estados Unidos ahorita está trabajando en los resultados finales de su censo más actualizado. Entonces allí es nuestra oportunidad de poder tener un dato más trabajado, finalizado, sobre cuántos salvadoreños realmente están en ese país, ¿verdad? Porque casi siempre hablamos entre 3, 3.5 millones. Y hablamos en Estados Unidos, principal país de destino para más del 90%. Y por supuesto, todo esto va a depender también del riesgo de la política, ¿verdad? Porque eso también puede influir las decisiones racionales de seguirse yendo a Estados Unidos, de mantenerse en Estados Unidos o de cambiar también su destino. También está el estatus de protección temporal, TPS, ¿verdad?, que ustedes han conocido por todos los medios, con esto que surge a partir del 2001, ¿verdad?, cómo ha seguido beneficiando no solo a El Salvador, sino que a otros países, hasta países muy interesantes. No sé si vieron hace poco que todos los países que tienen TPS salieron con diferentes carteles y llamaba la atención, ¿verdad?, que teníamos países allí de Medio Oriente o del otro lado del mundo, ¿verdad?,
junto con los salvadoreños, peleando por mantener este estatus. Y lo que nos mueve, ¿verdad? Todos los riesgos que pasan, sobre todo las mujeres, los niños y las niñas, porque dijéramos, es la población más expuesta. Veamos esta cuestión, esta distribución un poco interesante de cómo están los salvadoreños, de los y las salvadoreñas en el mundo. Ya decíamos, ¿verdad?, que las cifras cambian, pero tenemos alrededor de 3 millones de salvadoreños residiendo fuera del país. El 90% de la migración se encuentra en los Estados Unidos, pero vemos una gran dispersión geográfica en el resto de destinos. Tenemos salvadoreños en Canadá, en Centroamérica, en México, en Australia, en Italia, Suecia. Ustedes pueden observar más o menos la estimación en el lado de Canadá de 130,000. Obviamente el fuerte está en Estados Unidos con más de 2 millones. Tenemos gente en México, ahora sin duda de ser mucho más, porque muchas personas llegan hasta México con la esperanza de que pasado un tiempo y estando ahí más cerca de Estados Unidos puedan llegar hasta Estados Unidos. Y así sucesivamente, 19,000 en Australia, etc. Pero lo que nos mueve este día, en todo este entorno de la migración que caracteriza a nuestro país desde, no saber, ahorita tenemos los 60, pero desconocemos si esta migración por falta dijéramos, de información o de registros puede haber comenzado inclusive antes, ¿verdad? Pero el tema es que en todo este periodo la migración ha tenido una feminización. ¿Y qué entendemos por eso? Se entiende como el cambio en la naturaleza de la migración de las mujeres, que refleja el hecho de que un mayor número de mujeres emigran de forma independiente, que es lo que les decía al principio, cambia esa figura, en lugar de como siendo parte de los miembros de un hogar que pueden emigrar juntos. Y además participan activamente en el empleo, es decir, que las mujeres migran porque su destino es ir a trabajar. No es ir a acompañar al hogar que migra, ¿verdad? Necesariamente. También significa, eso es de acuerdo a OIM. De acuerdo a ONU Mujeres, que ambas son agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, en ONU Mujeres, la feminización de la migración se da en la capacidad de ser proveedoras principales para sus familias a nivel transnacional. Eso es más o menos la conceptualización de cuando se habla de la feminización de la migración. Es importante dentro de este nuevo fenómeno, bueno, ya no es tan nuevo, ¿verdad? Hablar de las tendencias globales de género y migración. Tenemos que la proporción de mujeres migrantes no ha experimentado cambios significativos en los últimos 60 años, pero el cambio se da en este concepto de la feminización. Las mujeres constituyen algo menos de la mitad, estamos hablando aproximadamente de 130 millones, es decir, representando el 47,9, que se parece a la cifra que daba la licenciada Ruth al principio, de la población mundial de migrantes internacionales. En el 2019, la proporción de mujeres migrantes internacionales superaba ligeramente a la de los hombres migrantes internacionales en América Latina, Oceanía y el Caribe. En América Latina y el Caribe, la proporción de trabajadores migrantes hombres, 2,9%, es casi la misma que la de las trabajadoras migrantes. Estos son datos a 2018 de la OIT. Siempre hablando del tema de la feminización de la migración, hay un punto importante. Cuando ya se especifica en el tema de la feminización de la migración, el tema laboral. Se estima que en el 2017, el 58,4% de los trabajadores migrantes eran hombres y el 41,6% mujeres,
por lo que con esta diferencia podemos observar que el porcentaje de mujeres que emigran para trabajar respecto al menor porcentaje de mujeres que emigran para seguir siendo parte de un hogar, hay una gran brecha, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos que las mujeres pueden ser como el 49%, de ese 49%, estamos hablando que aproximadamente solo el 6% podría ser que sigan migrando en la condición de ser parte de un hogar y no de una forma independiente para ser la persona que genere ingresos a los hogares que dejan en el país. El corredor laboral de los países de América del Sur a Estados Unidos, de América y Europa, por ejemplo, se caracterizan por una elevada feminización, pues el 54% en ese caso de las personas migrantes son mujeres. Sin embargo, la región centroamericana cada vez muestra mayores porcentajes de mujeres. En Estados Unidos de América, las mujeres centroamericanas eran el 46.2% de las personas migrantes en 2010. Pero en los corredores intrarregionales superaban desde entonces el 52%. Todas estas informaciones también son de la Organización Internacional del Trabajo, que es otra agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas. Aquí tenemos me pareció estos datos muy relevantes, que estamos hablando del número de deportaciones desde México por país de origen y sexo desde el 2012 al 2015. Es decir, que estamos enfrentándonos ahora a un nuevo fenómeno de la migración femenina y en general, en la que ahora las deportaciones uno estaba acostumbrado a entenderlas que venían de Estados Unidos, pero ahora también tenemos deportaciones importantes de México, porque como México se considera la antesala, la posibilidad, si no en el momento de la migración, pero en el futuro de poder llegar a Estados Unidos, de tal manera que ha habido una fuerte presión, sobre todo de Centroamérica, ¿verdad?, para quedarse en México, en la espera de poder llegar a Estados Unidos. Si no, miren el tema de las caravanas, ¿verdad? Muchas personas de las caravanas renunciaban por todas las condiciones infrahumanas que vivían de llegar hasta Estados Unidos y se quedaban en México. E inclusive se daban algunos casos que se quedaban en Guatemala, con la esperanza de que más adelante tal vez se flexibilizaran las medidas y poder llegar a Estados Unidos. Bueno, en los procesos de deportación en el año 2015, las mujeres migrantes originarias de los países del Triángulo Norte representaron el 23.67% desde México y el 17% desde Estados Unidos. Quiere decir que ahora en el tema de la migración también se debe considerar como algo importante para las políticas o para la toma de medidas la deportación desde México. La indocumentación y la situación migratoria irregular de la mayoría de las mujeres migrantes en su tránsito por Centroamérica dificulta el acceso de las mujeres a la información, la asistencia y a un debido proceso en referencia a la garantía de sus derechos fundamentales. No vamos a llegar hasta Estados Unidos para observar esto. El impacto de la migración y la prevalencia de la violencia afecta de manera distinta a cada mujer de acuerdo a los factores de riesgo. Eso se observa o se analiza, ¿verdad?, porque sin duda las características, dijéramos, poblacionales, las características del sexo, edad, origen de las mujeres que emigran, no necesariamente conlleva a los mismos riesgos, aunque sí en general las mujeres son las más sujetas a una violación de sus derechos humanos. Aquí podemos observar después, porque les voy a dejar también esta presentación con más detalle, los datos que, como pueden observar, se tienen del 2012 al 2015 para los países del Triángulo Norte. Entonces ustedes pueden ver el número acumulado
de deportaciones desde México en este periodo. Es interesante observar cómo en El Salvador el monto de 79.107 es menor que el que aparece en Guatemala y en Honduras. Y uno se puede preguntar, ¿es que hay menos deportaciones desde México de salvadoreñas? Porque los salvadoreños ya tienen redes familiares y sociales que los protegen para poder llegar más fácilmente a Estados Unidos, a diferencia de Guatemala y Honduras. ¿O cuál sería la razón? Entonces, esto yo no tengo la respuesta, pero lo importante es que todos reflexionemos sobre este tipo de fenómenos. Veamos las mujeres migrantes interregionales. Esto lo importante es que la tablita está elaborada con datos censales de todos los países centroamericanos. Entonces, tenemos que la población migrante nacida en la región se estima en casi 500.000 de personas, de las cuales el 53% son mujeres migrantes. Entonces, fíjese, qué interesante, del 2000 al 2010. Tenemos todos los países, ¿verdad?, de la región centroamericana. Entonces, si nosotros comparamos las mujeres que llegan a cada uno de los países de la región a vivir respecto de las mujeres que se van de sus países de origen, podemos tener un saldo migratorio por país, por mujer migrante. Entonces, fíjense cómo Belice, Costa Rica y Panamá son los únicos 3 países de la región que que reciben más mujeres migrantes de lo que expulsa su país. No así en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en donde la diferencia entre las mujeres migrantes que vienen a vivir a estos países es mayor que, menor que las mujeres que se van. Costa Rica recibe muchísimas más mujeres que las mujeres que dejan Costa Rica. El Salvador no. El Salvador pierde más mujeres de las que recibe. Entonces, por eso observamos que Belice, Costa Rica y Panamá tienen saldos migratorios positivos y el resto de países, incluyendo El Salvador, tenemos saldos migratorios negativos. ¿Cuáles son las implicaciones de las violencias para las mujeres migrantes en Centroamérica? Porque esto es común. Esto no es tan diferente de lo que sufren las mujeres migrantes salvadoreñas, de las que sufren las hondureñas, de las guatemaltecas. La violencia social y la violencia específica contra las mujeres constituyen un factor causante de la migración y a la vez como un factor de riesgo durante el proceso migratorio. Muchas mujeres de nuestros municipios están migrando porque son sujetas a violencia por parte, por ejemplo, de los grupos delictivos, de las maras. Entonces, optan, dijeron, porque la migración puede ser un escape a esa situación. Las principales manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres durante la migración son violencia física, abusos sexuales, violaciones sexuales, secuestro, extorsión, explotación y sometimiento con diferentes fines. Trata de personas, actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, etc. Durante el 2012 y el 2013, al menos el 10% de todos los casos de homicidios en Centroamérica fueron de mujeres, ¿verdad? Si no, veamos aquí las cifras y los artículos que se publican en los principales periódicos de circulación o digitales, ¿verdad? En cada momento podemos estar observando los casos de feminicidios y los casos de todos los atentados que sufren las mujeres respecto a sus principales derechos. 6 de cada mujeres migrantes son víctimas de violación en su ruta hacia Estados Unidos. En el 89% de las denuncias de violencia intrafamiliar, las víctimas fueron mujeres en la región. Ese también es otro tipo de violencia que puede también impulsar a la migración femenina. Y aquí tenemos también el número de denuncias. Fíjense que respecto ¿cómo se llama?
al que 6 de cada mujeres migrantes son víctimas de violación, es una cosa alarmante, porque nosotros trabajamos mucho con contrapartes asociadas a salud, tanto la parte de salud pública como organizaciones no gubernamentales que trabajan por eso. Y se han dado casos que uno no puede dejar de sentirse mal realmente, porque muchas mujeres que saben que van a migrar se llegan a poner aparatos anticonceptivos, porque ya saben que en la travesía las van a violar. Entonces, para no quedar embarazadas. O sea, esto no puede llegar a estos niveles de naturalización, ¿verdad? Voy a migrar, entonces evito quedar embarazada porque de todos modos me van a violar. Estas eran las cifras que les decía que son muy interesantes. Estas son unas cifras financiadas por USAID y que son elaboradas directamente por OIM como parte del sistema de Naciones Unidas. Aquí tenemos de enero a diciembre de 2020 el tema de mujeres y niñas retornadas. En el periodo de la pandemia observamos que 2.075 mujeres y niñas retornaron. Entonces, veamos, esto es lo que yo les quería dar a conocer en las rueditas como de color naranja, que yo he señalado Usulután, San Miguel, y bueno, señalé toda la región, también está Morazano, pero es Usulután, San Miguel y La Unión, en donde se concentra el mayor número, dijéramos, de mujeres y niñas retornadas. Y si lo correlacionamos con lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que es precisamente en la región oriental en donde se concentra la mayor migración femenina. También aquí podemos ver en esta infografía las mujeres y niñas retornadas según país de repatriación. Observamos, evidentemente, pues en Estados Unidos está el mayor porcentaje, más de un 60%. En México nos enfrentamos con un 36%, y luego, pues, un porcentaje bastante menor, 3.1%, de la variedad de países que pudimos observar en cómo está distribuida la migración. ¿Cuáles son los motivos que estas personas retornadas manifiestan al regresar? ¿Por qué emigraron? Bueno, más de un 60% por factores económicos, por el tema de inseguridad, y este tema de inseguridad esconde allí muchas cuestiones delictivas que se encierran en el concepto de inseguridad. Por reunificación familiar, ¿verdad? Porque como hay ya redes bastante estructuradas, familiares y sociales, sobre todo en Estados Unidos, por violencia intrafamiliar. Este es un aspecto que hace algunos años, cuando se preguntaban los factores de migración, no se daba, o sea, no estaba presente. Obviamente otro, ¿verdad? 2.2%. Y si lo vemos a nivel de personas adultas retornadas, es decir, de 18 años y más de Estados Unidos y de México, podemos observar que de Estados Unidos, ¿verdad?, es el mayor porcentaje de retornados. Tenemos mujeres, 1.005, y en el caso de los hombres, 6.199. Hay más retornados hombres que mujeres. Y en el caso de México se mantiene, ¿verdad? Hubieron en ese periodo 1.800 hombres retornados y 552 mujeres. Esta misma situación la podemos ver a nivel mensual, cómo se han comportado en los últimos 4 años a nivel mensual el total de mujeres y niñas retornadas a El Salvador. Aquí, tal vez ustedes no lo vean, pero voy aquí a poner la flechita. El 2017, que es el gris más suave, miren, el mayor número, se comenzó el año teniendo mayor número de mujeres y niñas retornadas, y después, durante el 2017, hubo como un comportamiento así más o menos estable a nivel mensual de los reportados. Pero si vemos en el año 2018, que es el gris más fuerte, observamos que en el año 2018 no pasó, dijéramos, algún evento así abrupto que cambiara esta tendencia.
Pero miren el 2019, esto es, dijéramos, una cosa dramática, ¿verdad? Cómo se incrementó definitivamente hasta estabilizarse, hasta finales del año, el tema del total de mujeres y niñas retornadas, ¿verdad? En el 2019, ¿verdad? Se endurecieron pues algunas medidas tomadas por Estados Unidos, también con el apoyo de México e inclusive de Guatemala. Pero fíjese en el año 2020, el año de la pandemia, cómo tenemos el número retornado a nivel mensual. O sea, fue muy bajo, ¿verdad? Fue muy bajo, claro, ¿verdad? Todo este tema de la pandemia creo que afectó las políticas, las medidas de toditos los países, ¿verdad? Entonces, solo si nos concentráramos en esta gráfica, ¿verdad? Y sobre todo cuando se da la pandemia, ¿verdad? Que también acuérdense que estuvo en todos los países el tema de que estuvimos en cuarentena, no había vuelos, no había una movilidad, ¿verdad? Aérea ni terrestre tan fácil. Definitivamente tiene una lógica observar este comportamiento. Y aquí tenemos la variación de enero-diciembre 19 y enero-diciembre 2020 en cuanto al comportamiento de las mujeres que venían de los Estados Unidos, las niñas y adolescentes, las que venían de México, todos observan una caída, ¿verdad? Que tiene relación con lo que veíamos en esta gráfica. Ahora, casi para finalizar, ¿verdad? Lamentablemente todavía en este tema, porque está muy reciente, no se dispone como de una información o datos estadísticos, pero sí se dispone como de algunas valoraciones, de algunas reflexiones anticipadas sobre los riesgos de las mujeres migrantes durante la pandemia. Debido a la pandemia COVID-19, se ha agravado la ya difícil situación de muchas personas en contextos de movilidad humana, ¿verdad? Eso ha sido así. Pero muchas mujeres migrantes tienen una característica, que forman parte de la primera línea, es decir, trabajan en salud, haciendo frente a la pandemia. Ellas están entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la COVID-19, tanto en términos de su propia salud, ¿verdad? Tienen menores niveles de cobertura de salud y peores condiciones de vida, como a los impactos económicos, porque todo este tema de la pandemia también tuvo un impacto muy fuerte, dijéramos, en general en los hogares y principalmente en las mujeres que no están insertas necesariamente en mercados laborales formales, sino informales, en generar una mayor precariedad laboral y una mayor pérdida de ingresos, ¿verdad? Y obviamente impactos sociales. Las medidas de aislamiento social y cuarentena implicaron un aumento también de las tareas de cuidado en relación a los niños, ¿verdad? Que ya no pudieron asistir a su educación presencial, como a personas adultas mayores. Y aquí dice, especialmente por el cierre de escuelas, el incremento de la demanda de cuidados de salud y la necesidad de elevar los estándares de higiene en los hogares. Entonces, esto también fue otro aspecto, ¿verdad?, que impactó en el caso de las mujeres. Las restricciones implican además un mayor riesgo de violencia, ya que obliga a muchas mujeres a recluirse con sus abusadores, sobre todo cuando estábamos todos recién encerrados, que no podíamos salir, ¿verdad? Riesgo que en el caso de muchas de las mujeres migrantes es mayor por las condiciones de hacinamiento en que viven en los países de destino. Esta situación de vulnerabilidad frente a la violencia de género se ve exacerbada con la incertidumbre laboral, migratoria y las restricciones a la movilidad. Aquí les quería compartir que sería posiblemente interesante conocerlo. Nosotros como Fondo de Población, junto con la academia, particularmente con la UCA, con la UTEC y con la ESEN, el año pasado levantamos un sondeo de opinión de cuál era la situación de violencia intrafamiliar
y de violencia sexual en los hogares como producto del aislamiento y de la cuarentena. Fue muy interesante observar cómo se incrementó, precisamente porque la situación de convivir con su tradicional agresor las 24 horas del día, sin ni siquiera poder descansar, por decirlo así, no sé cuál sería la palabra más adecuada, y sin la posibilidad también de denunciar, porque estaba el tema del peligro que tenía de contagiarse de COVID. Eso también fue una cosa lamentablemente muy triste para el país, ¿verdad? Y también para muchos países. O sea, este tema de la violencia, dijéramos, no es una cosa que solo encontramos aquí en El Salvador, ¿verdad? Sino que en países que uno no se imaginaría que pueden ocurrir estos temas, como en España, que fue un alza de la violencia contra la mujer en los hogares, Italia, hasta países así de Asia, ¿verdad? Entonces, eso fue un hecho real y yo no dudo que más adelante se pueda tener como un hallazgo, una evidencia más cuantitativa sobre estos riesgos que se dieron en la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Por aquí tenemos algunas preguntas que le vamos a hacer llegar en este momento. Nos preguntan, ¿cómo se vive el proceso de legalización de las mujeres extranjeras en nuestro país? Es una de las preguntas que, si gusta, se las leo y luego, ¿verdad? De ahí notan otra pregunta. ¿Qué seguimiento se les da a las mujeres y niñas retornadas y qué apoyo les dan? Y luego nos pregunta Rómulo Arias Monjares, ¿cuál es la postura de nuestro gobierno ante la violación de los derechos humanos de las mujeres en los países en tránsito por la migración? Y otra última, que hasta aquí nos quedaríamos, ¿existen datos actualizados de victimización de las mujeres migrantes? Primero nos preguntan lo que es la legalización de las mujeres extranjeras, y ahí el seguimiento a las mujeres y jóvenes, a las mujeres y niñas retornadas, y la postura del gobierno ante esos violación de derechos de las mujeres migrantes, y si existe datos actualizados de victimización de mujeres migrantes. Mire, yo le voy a ser bien sincera, ¿verdad? Como les dije al principio, hay cosas en que realmente yo no tengo una respuesta. Y ese es el caso de la legalización de las mujeres extranjeras. Lo desconozco. Entonces, imagino que han de haber protocolos, ¿verdad? Así como cuando uno tramita, por ejemplo, la residencia, pasan no sé cuántos años, y después uno ya puede tramitar, dijéramos, la nacionalidad. Yo creo que eso ha de ser parecido en todos los países, porque les quería comentar que yo estuve viviendo durante mucho tiempo en Guatemala, y el proceso antes de legalizar, digamos, el tema de la nacionalidad, tenía que pasar por el tema de la residencia. Y hasta después de tener 10 años de residencia y que uno no hubiera cometido nada ilegal y con la constancia de la policía, de buena conducta, etcétera, empezaba el proceso para la nacionalización. Entonces, imagino que ha de ser exactamente el mismo proceso, ¿verdad? O parecido. De la ayuda de las mujeres retornadas. Sí, efectivamente, hay una serie de protocolos y de lineamientos en los cuales, por ejemplo, en esa red de atención tiene una participación fuerte el ISDEMU, tiene una participación fuerte la parte de salud, el Ministerio de Salud tiene, dijéramos, unidades específicas que atienden, dijéramos, más que todo el tema de salud de las mujeres retornadas. El tema de una ayuda psicosocial y de, dijéramos, también en el caso del Ministerio de Salud, ISDEMU, también entendería yo que hay
una participación del Ministerio de Relaciones Exteriores también para apoyar a este tipo de mujeres para poder obtener una oportunidad laboral, ¿verdad? Porque muchas de estas personas recuerden que tuvieron que vender su terreno, su casa, su no sé qué, y porque pensaban que ya no iban a regresar nunca más y regresaron. Entonces, generalmente no tienen a dónde estar. También entiendo de que en la parte Ciudad Mujer, que sería ahora el Ministerio de Desarrollo Territorial, también tiene como albergues en los cuales esas personas pueden estar allí mientras tengan la oportunidad o las condiciones de poder irse a una casa, alquilar un lugar, etcétera. Entonces, sí, yo entiendo que hay muchas instituciones de gobierno actualmente que tienen como las diferentes dimensiones de atención para las mujeres retornadas. Yo trabajo en Naciones Unidas, así que yo entendería que sí, el gobierno puede tener la idea de poder apoyar estas problemáticas, porque en el plan de gobierno del plan Cuscatlán aparece, digamos, como una de las prioridades la atención de las mujeres y la atención de actividades con enfoque de género. Entonces, yo esperaría que así sea, porque se ha manifestado como tal. ¿Cuál era el otro? Ah, los datos, la información estadística. Fíjense que DIGESTIC, la Dirección General de Estadística y Censo, realizó en el año 2019 su encuesta más actualizada de la violencia contra las mujeres. Lo único que esta encuesta tiene como un enfoque de la violencia de la mujer como de una manera integral. Entonces, ellos sí incluyeron algunas preguntas relacionadas con las mujeres que migran. Pero lamentablemente no tenemos así como una encuesta específica o un registro específico actualizado del tema propiamente de las mujeres migrantes, sino tenemos como algunos elementos, ¿verdad? Por el lado estadístico. Ahora, por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí ellos pueden tener alguna información, sobre todo del tema de las personas migrantes que se reportan en los consulados, así como de las personas retornadas. Pero dijéramos que es como un registro único, como una data única, no la tenemos, lamentablemente, sino que está como dispersa, ¿verdad?, los esfuerzos. Entonces, sí, ahí tenemos un reto como país. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido enriquecedor para todos compartir con usted sobre esta problemática de nuestra sociedad, que no tenemos que verlas con ojo de género realmente, el fenómeno de la migración. Bueno, entonces pasaríamos pues a la última parte, que sería el cierre, a cargo de nuestra vicerrectora académica, la licenciada y maestra María Luisa Sevillano. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, licenciada. Muchas gracias a la licenciada Desiree Arteaga de Morales, oficial del Programa de Población y Desarrollo en Fondo de Población de las Naciones Unidas, por su excelente ponencia, ya que nos ha destacado desde la historia del fenómeno migratorio hasta los programas y acciones claves que puedan posibilitar y dar mejores oportunidades a las mujeres. Hemos repasado cómo toda Latinoamérica, y El Salvador, que no es la excepción, ha sufrido conflictos armados desde la década de los 70 y de los 80, lo que motivó, entre otros factores, que una considerable parte de la población emigrara hacia los Estados Unidos en búsqueda de seguridad y de crecimiento económico. Hemos visto cómo con los años la cantidad de personas que han emigrado han provocado verdaderamente una crisis, siendo y posicionando El Salvador como uno de los países latinoamericanos que tiene un alto número de migrantes en los Estados Unidos. Este fenómeno refleja la migración de hombres
y también de mujeres que han ido aumentando su participación. Bien lo decía la licenciada Arteaga, que sumado a la causa del conflicto armado en El Salvador, tenemos otros motivos como el desempleo, el decrecimiento de la economía, la desigualdad, los estragos generados por los fenómenos naturales, los índices de violencia, la criminalidad y el auge de las pandillas, y esto lo revelan otros estudios o investigaciones sobre este tema. Y es que el tema que recién se ha abordado pone de manifiesto la situación laboral también y salarial de las mujeres salvadoreñas como un grupo vulnerable de inmigrantes irregulares en los Estados Unidos, quienes además de su estatus migratorio tienen desventaja en lo relacionado al empleo y los salarios comparado con otras inmigrantes de diferentes nacionalidades, principalmente por sus características sociales y económicas que repercuten en un bajo posicionamiento laboral y salarial. Las mujeres salvadoreñas siempre han buscado una mejora en la economía familiar, emigrando a pesar de poner en riesgo su vida, su libertad y su integridad física y emocional en todas las etapas que bien nos explicaban de este proceso migratorio. Se revelaba que para el año 2015 más de 3 millones de compatriotas residían en el exterior, lo que representa ya una tercera parte de la población total de nuestro país. De ese total de salvadoreños y salvadoreñas, más del 90%, quizá el 93%, vive en los Estados Unidos, concentrados mayoritariamente en ciudades como California, Texas, Nueva York, Maryland, Virginia y Washington. El 3% viviendo en Canadá y un 4% restante distribuido en países como Australia, España, Italia, Suecia, México, Guatemala, Costa Rica, Belice y Honduras. El 49% de esta población, nos lo decía la licenciada Arteaga, quizás ya llega a un 52%, son mujeres, siendo este segmento en todo el mundo una población excluida y discriminada, por lo que este tema debemos de tratarlo con especial atención. Dentro del perfil de las mujeres migrantes se destacan que en su mayoría son jóvenes entre los 18 y 35 años de edad con menores oportunidades de educación, 7 años de escolaridad promedio, desempleadas, madres, jefas de hogar. El ingreso promedio de estas mujeres que trabajan, valga la redundancia, un promedio de 42 horas a la semana, es de $400. Y las mujeres contribuyen con remesas familiares con un 20% de su salario frente a un 13% de los hombres. Y del total de migrantes que envían remesas a los países de origen, el 37% son mujeres. La licenciada Arteaga nos ponía el punto en un tema denominado feminización de la migración. Y es que la mitad de los migrantes internacionales son mujeres. Pero más allá de los promedios, algunos países son centros importantes de migración de género. Ahora las mujeres son cada vez más propensas a migrar para ocupar puestos de trabajo en lugar de unirse a familiares varones como dependientes. Y a este fenómeno se le ha denominado feminización de la migración. Si bien la migración puede liberar a las mujeres del control familiar restrictivo y los roles rígidos de género, convirtiéndose en mayores proveedoras de la familia, también han sido un gran desafío. La partida de las mujeres complica la vida y retrasa la educación de los hijos que dejan en su país de origen. Las mujeres migrantes sufren desventajas relacionadas con la clase, raza o origen étnico que se suma a su estatus migratorio. Como lo escuchamos hace unos instantes, son más vulnerables al abuso sexual y racial, al acoso y la discriminación en sus lugares de trabajo. Por eso, instamos a que los gobiernos y las iniciativas del sector privado proporcionen programas de desarrollo de habilidades y formación profesional para capacitar a las mujeres y mejorar las condiciones de trabajo. Además, fortalecer las políticas nacionales y las agendas de desarrollo internacional que permitan generar oportunidades para todos. Ya lo mencionaban como los programas en Estados Unidos, como el DACA y el TPS, indudablemente siguen apoyando a compatriotas salvadoreños en riesgo.
Por eso hay que destacar la importancia de la educación en el tema de la migración y la mujer. Solo en la Universidad de Oriente, el programa de becas, tanto propio como en alianzas estratégicas, beneficia a más del 50% de mujeres para formarse en carreras tradicionales, así como apoyándoles en carreras STEM. El trabajo del Comité de Género que preside también representa un compromiso para cumplir con una misión institucional que permita a las mujeres formarse profesionalmente, pero sobre todo participar activamente dentro de las actividades, rompiendo una serie de paradigmas y las brechas que por años nosotros como mujeres hemos tenido. Así es que siempre es una buena iniciativa estar apoyando y comprometidos con la democracia, como lo señala el programa que dirige el CIDEMO y que ahora nos ha permitido a todos los participantes en este seminario poder recalcar y establecer, haciendo hincapié, que debemos seguir trabajando para brindarle a hombres y mujeres, y en este caso al tema de mujeres, que es un tema de género que todavía requiere no solo de atención, sino de acciones claras, urgentes y que tengan la conciencia y la participación activa de todos. Nuevamente, muchas gracias al CIDEMO y a la licenciada Arteaga por esta importante participación que siempre genera en todos nosotros una profunda reflexión de nuestra actuación con las mujeres y de la participación en la educación, que es la que nos corresponde. Muchísimas gracias y buen día para todos.